Carmen Rosario, con sus 56 años llenos de vida, aún mantenía esa chispa que hacía que los hombres voltearan a mirarla y las mujeres susurraran con envidia. No era solo su figura, curvas generosas, cintura bien definida y un busto que desafiaba el paso del tiempo, sino la energía ardiente que llevaba dentro, como un fuego que nunca se apagaba. Aquella mañana de septiembre, en la tranquila aldea de Cieza, un pequeño pueblo escondido entre los montes de Murcia, estaba sentada en la terraza de su casa de campo, vestida con un vestido de lino blanco que se adhería ligeramente a su piel bajo el sol mediterráneo. El vestido, ligero y casi transparente, abrazaba cada curva de su cuerpo mientras unas sandalias de cuero con detalles de pequeñas cuentas de nácar brillaban al contacto con los primeros rayos del día. Un sombrero de paja cubría su cabeza, dejando que algunos mechones de su cabello castaño claro, con reflejos dorados por el sol, cayeran suavemente sobre sus hombros. Sus pendientes de coral tintineaban con cada movimiento, y un collar de cuentas de jade descansaba sobre su pecho, atrayendo miradas discretas pero curiosas de los vecinos que pasaban por la calle empedrada. Carmen había crecido en un pueblo cercano, Caravaca de la Cruz, donde aprendió a disfrutar de las cosas sencillas, recolectar higos en el huerto de su abuela, bailar bajo las estrellas en las fiestas patronales o robar miradas a los chicos durante las tardes cálidas junto al río Segura. La vida la había hecho astuta, transformando cada tropiezo en una oportunidad. Viuda desde joven, había criado sola a su hija, Lucía, trabajando como profesora en la escuela rural del pueblo. Sin embargo, nunca perdió esa chispa que hacía que sus alumnos la adoraran, y que los hombres, incluso ahora, se preguntaran qué secretos ocultaba aquella sonrisa suya, llena de misterio y picardía. En la casa de campo, Carmen era la suegra de Alejandro, un hombre de 38 años que parecía sacado de una novela romántica. Alto, de hombros anchos, con una melena castaña salpicada de canas que le conferían un aire de madurez irresistible. Alejandro era el tipo de hombre que hacía suspirar a las vecinas del pueblo. Sus manos, fuertes y curtidas por años de trabajo como carpintero, no solo arreglaban cercas o cortaban leña, sino que transmitían una calma y seguridad que despertaban confianza. Alejandro nació en un pueblo cercano, Sejín, donde conocía cada sendero del monte, cada árbol frutal, podía hablar durante horas sobre las fases de la luna o los mejores rincones para pescar en el río Quípar. Últimamente, Carmen había notado cómo Alejandro la miraba. No eran las miradas educadas de un yerno en la mesa familiar, sino algo más profundo, con un brillo de deseo que intentaba ocultar, pero que se escapaba en pequeños detalles. Cuando ella ayudaba a poner la mesa para la cena o cuando pasaba junto a él en las mañanas, su vestido ligero ondeando al viento, ella, una mujer experimentada con un pasado lleno de romances, desde amores juveniles bajo los naranjos hasta aventuras más maduras en las calles empedradas de Murcia, decidió que era hora de acercarse, de encender esa chispa en el silencio de los bosques murcianos, donde los aromas de la tierra y los frutos maduros prometían aventuras. Aquel día, el cielo estaba despejado y el aire fresco olía a tierra húmeda y a higos maduros. La familia estaba reunida en la terraza, disfrutando de un desayuno típico, café con canela, tostadas con aceite de oliva y mermelada casera de albaricoque. Los niños, los nietos de Carmen, corrían por el patio recogiendo naranjas caídas y riendo bajo el sol. Lucía hablaba animada sobre la barbacoa que planeaban para la noche. Carmen, con su vestido de lino ligeramente pegado a su piel por la humedad matutina, lanzó una mirada traviesa a Alejandro por encima de su taza de café. Alejandro, querido, dijo con una sonrisa pícara, inclinándose levemente para que el escote de su vestido captara su atención, se me antoja un postre con frutos del bosque. Algo dulce, como los higos más jugosos o las cerezas que hacen que la casa huela a paraíso. ¿Me llevas al monte? Tú conoces todos los senderos y los rincones secretos donde los frutos son más dulces. Alejandro estiró la camisa de lino azul que llevaba, mirándola con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Sus ojos se detuvieron un momento en el contorno de su vestido y Carmen sintió un cosquilleo en la piel. Siempre había sabido que él admiraba su vitalidad, pero aquella mañana había algo nuevo en su mirada, algo que aceleró su pulso. «Está bien, Carmen», respondió con una sonrisa ladeada, las canas brillando bajo el sol. «Si quieres frutos, te llevaré a los mejores lugares. Pero cuidado con esas sandalias de perlas, no son para los senderos llenos de raíces y barro. Aquí no es la ciudad, hay que estar preparada para tropezar». «Ja», replicó ella riendo, ajustándose el sombrero de paja. «No me subestimes,
yerno. El año pasado te gané recolectando flores silvestres, ¿recuerdas? Mi cesta estaba más llena que la tuya. Soy más ágil de lo que piensas. La familia rió y Lucía le dio un codazo juguetón a su esposo. No hagas enojar a mamá, Alejandro, o te dejará sin frutos, y organizará un baile en el bosque con mariachis. Los niños gritaron pidiendo unirse, pero Carmen negó con la cabeza sonriendo. Esto es una aventura para adultos pequeños. Ustedes recojan naranjas para el zumo. Tomó una cesta tejida que había hecho el verano anterior y, junto a Alejandro, se adentraron en el bosque. El aire estaba cargado de aromas, tierra húmeda, hojas de higuera y el dulzor de las cerezas maduras. Su vestido, ahora húmedo por la brisa matutina, se pegaba a su cuerpo, delineando cada curva que sabía no pasaría desapercibida. Las sandalias crujían sobre las hojas secas y el tintineo de sus pendientes marcaba un suave ritmo a su paso. Sentía sus ojos sobre ella, recorriendo su silueta, y respondía con risas más sonoras, provocándolo con bromas. Cuidado, Alejandro, tus chistes son como los pimientos de la huerta, picantes, pero con un sabor que engancha, dijo inclinándose para recoger una cereza caída, dejando que el vestido resaltara sus formas bajo la luz que se filtraba entre los árboles. Él saltó sobre una raíz. Cubierta de musgo, ágil como un gato montés. Carmen, esas sandalias tuyas son como bailarinas en una fiesta de pueblo, un paso en falso y acabarás abrazando un árbol, o algo más. Ella se rió, rozando su brazo con los dedos, sintiendo la firmeza de sus músculos bajo la camisa. No te preocupes por mis tesoros, yerno. Concéntrate en los frutos. Imagina el postre, un flan de higos con un toque de cereza cremoso, dulce que llenará la casa de aromas. ¿O soy yo la única tentación en este bosque? Su risa fue baja, pero sus ojos brillaron con un fuego que no podía ocultar. Se adentraron más, donde los árboles de higo y almendra formaban un dosel que filtraba la luz del sol, pintando el vestido de Carmen con destellos dorados. Cada vez que ella se inclinaba por un fruto, lo hacía con lentitud, dejando que la tela húmeda resaltara sus curvas, sabiendo que él lo notaba. El aire olía a tierra y resina, mezclado con el dulzor de los frutos maduros, y el sonido de las hojas bajo sus pies era como una melodía secreta. Mira, Alejandro, esta cereza es como una joya brillante y jugosa, dijo sosteniendo una fruta con tono juguetón, girándola entre sus dedos. ¿O es solo una cáscara vacía? Engañando a los incautos, él se acercó tomando su mano para inspeccionar la fruta. Sus dedos se detuvieron más de lo necesario, cálidos contra su piel. Carmen, creo que viniste a decorar el bosque, no a recolectar. Mira cómo cantan las aves cuando estás aquí, dijo con voz baja, con un matiz que aceleró su corazón. Siguieron avanzando, saltando pequeños arroyos cristalinos, riendo y bromeando sobre la infancia de Carmen, cuando robaba higos con sus amigas, o sobre las historias de Alejandro cazando con su abuelo en esos mismos bosques. Cada roce, cada mirada añadía electricidad al aire, como el preludio de una tormenta mediterránea. De repente, Carmen tropezó con una raíz oculta bajo las hojas y cayó en sus brazos. Él la sostuvo con fuerza, sus manos apretándola más cerca de lo necesario. Sentía el calor de su cuerpo a través del vestido húmedo, el aroma de su piel mezclado con el bosque. Sus pendientes tintinearon cuando ella levantó la mirada, encontrando sus ojos, brillantes como el río bajo la luna. Cuidado, Carmen, dijo su voz ronca, sus manos aún en su cintura, deslizándose lentamente por su espalda. Estos senderos son traicioneros. Puedes perderte, o encontrarte en algo más. Ella sonrió, dejando que sus dedos rozaran su pecho. Los frutos pueden esperar, Alejandro. Algunas cosas no se guardan tanto tiempo. Sus labios se encontraron, un roce suave al principio, como probar un higo maduro, dulce y prohibido. Luego el beso se volvió más intenso, pero aún delicado, como un baile bajo las estrellas. Sus manos exploraron su cintura, sintiendo la tela húmeda que se pegaba a su piel mientras las de Carmen se enredaban en su cabello. Se separó un momento, respirando agitadamente, y él la miró con un deseo que no podía disimular. Eres como una cereza madura, Carmen, murmuró cerca de su oído. Dulce, pero peligrosa, imposible de olvidar. Ella rió suavemente, jugando con el borde de su camisa. No soy peligrosa, Alejandro. Solo sabrosa, perfecta para un postre inolvidable. Continuaron recolectando, pero cada paso estaba cargado de tensión. Él la ayudaba a pasar por las ramas, sus manos rozando su piel, deteniéndose más de lo necesario.
Ella se inclinaba por los frutos, el sol comenzaba a elevarse sobre Cieza, bañando los campos de almendros con una luz dorada que parecía envolver toda la comarca en un abrazo cálido. Carmen, aún con la emoción de la última noche en el bosque, se levantó despacio, sintiendo como el vestido de lino blanco se ceñía a su cuerpo con la humedad fresca de la mañana. Sus sandalias de cuero, gastadas pero elegantes, esperaban pacientemente al pie de la cama. Se peinó frente al espejo, dejando que sus mechones castaños con reflejos dorados cayeran en ondas suaves sobre sus hombros, mientras sus pendientes de coral tintineaban con cada movimiento. Aquella mañana, la casa de campo parecía respirar una calma distinta, como si los secretos guardados bajo la luna hubieran dejado una estela invisible en el aire. Carmen bajó a la cocina, donde Lucía preparaba con esmero el desayuno para todos. La joven, de cabello oscuro y ojos vivos como el río Segura, no podía ocultar la tensión que sentía desde la noche anterior. Su mirada se cruzó con la de su madre y, por un instante, un silencio incómodo flotó entre ellas. «¿Mamá?», preguntó Lucía, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Ayer por la noche, cuando te vi salir con Alejandro, ¿qué está pasando?». «Hay algo que deberías saber», Carmen sonrió, esa sonrisa que siempre tenía un toque de misterio, y apoyó una mano en el hombro de su hija. «Lucía, a veces los secretos son como las cerezas, dulces y jugosos, pero con un hueso duro que hay que saber masticar. No todo puede explicarse con palabras, y a veces, las emociones no se entienden hasta que las vivimos». Lucía frunció el ceño, pero decidió no insistir. Sabía que su madre era una mujer fuerte, acostumbrada a guardar las riendas de su vida con firmeza y gracia. Sin embargo, algo en sus palabras la inquietaba. Mientras tanto, Alejandro apareció en el comedor con una camisa de lino azul y una sonrisa que parecía esconder un enigma. Se sentó junto a Carmen, y sus manos se rozaron discretamente sobre la mesa, un roce cargado de promesas no dichas. La familia desayunó en un ambiente tranquilo, aunque las miradas furtivas entre Carmen y Alejandro dejaban entrever una conexión especial, una corriente eléctrica que parecía desafiar las convenciones y el paso de los años. Después del desayuno, Carmen decidió dar un paseo por los senderos que rodeaban la casa. El vestido de lino blanco ondeaba con la brisa mediterránea, delineando con sutileza sus curvas y dejando al descubierto un hombro que parecía invitación. En sus pies, las sandalias de cuero con detalles en nácar crujían suavemente sobre la tierra seca y las hojas caídas. El bosque murmuraba secretos entre sus árboles centenarios, y Carmen se adentró en él con la confianza de quien conoce cada rincón, cada sombra, cada aroma. Los rayos del sol filtrados por las copas de los almendros creaban un juego de luces y sombras que danzaban sobre su piel. De repente, escuchó un ruido detrás de un arbusto cercano y se giró con rapidez. Para su sorpresa, apareció Diego, el hermano menor de Alejandro, un hombre de 35 años, robusto, con ojos oscuros y una sonrisa pícara que siempre ocultaba algo. Diego llevaba una camiseta de algodón y unos pantalones cortos, y parecía haber estado recolectando algunas hierbas silvestres. «Carmen», exclamó Diego con voz animada. «No esperaba encontrarte aquí tan temprano». Buscando más frutos o quizás otro secreto del bosque, ella rió, acercándose a él con la gracia de una bailarina. «Un poco de ambos, Diego. Ya sabes que este bosque guarda más de lo que parece, y la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos». Diego la miró con una mezcla de admiración y diversión, y se acercó para ayudarla con la cesta que llevaba. «Si necesitas ayuda, solo dilo. No es bueno que te aventures sola, ¿sabes? Aunque, claro, tú pareces más una gacela que una mujer de campo». Carmen lo miró con picardía, dejando que su vestido se moviera ligeramente con el viento, y replicó: «No subestimes a una gacela, Diego. A veces somos las más rápidas y las que mejor saben esquivar los obstáculos». Ambos rieron, y la conversación fluyó con facilidad, como si la familiaridad entre ellos abriera puertas a confidencias y bromas compartidas. Sin embargo, mientras hablaban, Carmen notó cómo Diego lanzaba miradas furtivas hacia el camino que llevaba a la casa, como si esperara a alguien más. «¿Esperas a alguien?», preguntó ella con curiosidad. Diego dudó un momento y respondió con un encogimiento de hombros: «No, no es nada. Solo que hay rumores en el pueblo sobre extraños movimientos en el bosque por la noche». «Nada que nos preocupe, seguro». Carmen arqueó una ceja, sintiendo un escalofrío que no tenía que ver con el fresco de la mañana. «¿Extraños movimientos? ¿Qué tipo de movimientos?». «No lo sé con certeza», dijo Diego en voz baja.
pero algunos dicen que hay personas merodeando, buscando algo. Algo antiguo. Algo que debería quedarse enterrado. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, y Carmen sintió como el aire del bosque se volvía más denso, como si el propio monte guardara sus secretos con celo. Gracias por avisarme, Diego, respondió finalmente. Estaré atenta, él asintió y se despidió con un gesto de la mano, mientras Carmen continuaba su paseo, ahora con la mente llena de preguntas y un corazón que latía con fuerza. Al regresar a la casa, encontró a Alejandro esperando en la puerta, con una expresión seria poco habitual en él. Sus ojos se encontraron y, por un momento, ningún sonido rompió el silencio. Carmen, dijo Alejandro en voz baja. Hay algo que debemos hablar. Algo que no puedo ignorar. Ella sintió que una oleada de anticipación y temor se mezclaba dentro de ella. El bosque, la noche, las miradas, las palabras ocultas, todo se entrelazaba en un enigma que estaba lejos de resolverse. Estoy escuchando, respondió con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. Alejandro tomó su mano con suavidad y la condujo hacia la terraza, donde la familia aún dormía, ajena a lo que se avecinaba. No estamos solos en este bosque, Carmen, susurró. Y lo que encontré anoche bajo la luna no es solo un secreto. Es una sombra que amenaza con devorarnos. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda y, sin apartar la mirada de sus ojos, supo que aquella aventura apenas comenzaba y que el verdadero misterio estaba a punto de revelarse. Un ruido sutil, como el roce de unas hojas, vino desde el sendero oscuro que llevaba al bosque. Ambos giraron la cabeza al unísono, sus miradas llenas de inquietud. La sombra se movió una vez más, y una voz distante, apenas un susurro, rompió la quietud de la noche. No podéis escapar, el bosque os reclama. El corazón de Carmen se aceleró, y con una mezcla de deseo, miedo y determinación, supo que estaba atrapada en una historia donde el amor y el peligro caminaban de la mano. El misterio del bosque de Cieza acababa de despertar, y nada volvería a ser igual. La madrugada envolvía el pueblo de Cieza con su manto oscuro y silencioso, mientras las estrellas titilaban como ojos curiosos en el cielo. Carmen y Alejandro permanecían en la terraza, paralizados por el susurro que acababan de escuchar, la voz etérea que parecía surgir de las sombras mismas del bosque. El aire se había vuelto denso, cargado de una tensión palpable que hacía que hasta el más pequeño crujido resonara como un trueno en sus oídos. Carmen, con el vestido de lino blanco aún húmedo y ceñido a su figura, se acercó lentamente al borde de la terraza. El escote generoso, realzado por el collar de jade que descansaba sobre su pecho, parecía atraer la luz de la luna, mientras sus pendientes de coral tintineaban con cada leve movimiento. Sus sandalias, delicadas pero gastadas, descansaban sobre el suelo de madera, y en sus ojos brillaba una mezcla de desafío y deseo. ¿Lo has oído, Alejandro? Susurró, su voz temblorosa pero firme. No estamos solos. Y no es solo alguna broma del viento. Alejandro, con su camisa azul desabotonada en los primeros botones, revelando un pecho bronceado por el sol, se acercó a ella. Sus manos, fuertes y curtidas, se posaron suavemente en su cintura, atrayéndola un poco más cerca, como queriendo protegerla. Su mirada, profunda y llena de inquietud, se perdió en la oscuridad del bosque. No sé qué es, Carmen, respondió con voz grave, pero sé que no podemos ignorarlo. El bosque guarda secretos que ni siquiera yo, que nací aquí, conozco del todo. Ella apoyó la cabeza contra su pecho, sintiendo el latir de su corazón acelerado. Entonces debemos descubrirlo, dijo con determinación. No podemos dejar que el miedo nos venza. Alejandro asintió, y juntos comenzaron a caminar hacia el sendero que se adentraba en el bosque, la luz de la linterna en su mano iluminando apenas los contornos de los árboles centenarios. El vestido de Carmen ondeaba con cada paso, delineando su figura con una sensualidad contenida, mientras sus sandalias crujían sobre las hojas secas. A medida que avanzaban, los sonidos del bosque parecían intensificarse, el susurro del viento entre las hojas, el canto lejano de un búho, el crujir de ramas bajo sus pies. Pero también, algo más, una presencia invisible que los seguía, acechando en las sombras. De pronto, un destello plateado cruzó entre los árboles, y Alejandro se detuvo en seco. ¿Viste eso?, preguntó en voz baja, apretando la mano de Carmen. Ella asintió, con los ojos muy abiertos. No es un animal, es otra cosa. La linterna iluminó un pequeño claro donde, sobre una roca cubierta de musgo, descansaba un objeto brillante. Carmen se acercó cautelosa,
sus dedos rozando la superficie fría y metálica de una antigua medalla con inscripciones que parecían olvidadas por el tiempo. Esto es importante, susurró. Tiene símbolos que no reconozco, pero parecen antiguos. Alejandro examinó la medalla, frunciendo el ceño. Mi abuelo hablaba de una leyenda local, un tesoro escondido en estos bosques, protegido por espíritus que no permiten que nadie lo encuentre. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una excitación que la hacía sentir viva como nunca. La noche, el misterio, la cercanía de Alejandro, todo se mezclaba en una danza peligrosa y seductora. Entonces, debemos ir más allá, dijo ella. Si este es el comienzo, no podemos detenernos ahora. Él la miró con admiración y deseo, y la tomó en sus brazos, sellando con un beso la promesa de una aventura que los llevaría a descubrir no solo los secretos del bosque, sino también los que guardaban sus propios corazones. Pero mientras se perdían en el abrazo, una figura oscura observaba desde la distancia, oculta entre los árboles. Sus ojos brillaban con una luz fría y calculadora, y una sonrisa siniestra curvaba sus labios. Parece que el juego comienza en serio, murmuró con voz apenas audible. Nadie se escapa del bosque de Cieza, y menos Carmen Rosario. El viento volvió a susurrar entre las hojas, llevando consigo un mensaje que solo el destino podía descifrar. La noche era joven, y las sombras aún tenían mucho que revelar. La primera luz del alba comenzó a filtrarse entre las ramas de los almendros, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados que prometían un día cálido en Cieza. Carmen despertó lentamente, aún sintiendo el eco del misterio que la había envuelto durante la noche. Su vestido de lino, ahora doblado cuidadosamente sobre la silla, parecía haber absorbido la magia y el secreto del bosque. Sus sandalias descansaban junto a la puerta, listas para otro día de aventuras. En la cocina, el aroma del café recién hecho y el pan tostado con aceite de oliva llenaban el aire. Lucía, aunque aún con el ceño fruncido por las sospechas de la noche anterior, se esforzaba por mantener la normalidad mientras preparaba el desayuno para la familia. Alejandro llegó poco después, con una expresión pensativa que no pasó desapercibida para nadie. Carmen, con su vestido ligero y su collar de jade que reflejaba la luz matutina, se sentó a la mesa, sintiendo la mirada profunda de Alejandro posarse sobre ella. Él le sonrió con esa mezcla de complicidad y preocupación que la había cautivado desde el principio. ¿Dormiste bien?, preguntó con voz suave. Ella asintió, aunque no pudo ocultar el torbellino de emociones que la recorría. Más o menos, respondió. El bosque no me deja en paz, y siento que algo grande está por descubrirse. Lucía los observaba, intentando descifrar la conexión invisible que los unía, pero sin encontrar palabras para expresar lo que sentía. De repente, un golpe seco resonó en la puerta principal, haciendo que todos se miraran con sorpresa y algo de inquietud. Alejandro se levantó y abrió la puerta. En el umbral, un hombre de mediana edad, con la piel curtida por el sol y los ojos oscuros como la tierra, sostenía un sobreenvejecido y una expresión grave. Soy Mateo, el cartero del pueblo, dijo con voz firme. Traigo esto para la señora Carmen Rosario. Ella tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas y lo abrió lentamente. Dentro encontró una carta escrita con una caligrafía antigua y elegante, que parecía salir de otra época. Con voz temblorosa, comenzó a leer en voz alta. Señora Rosario, los secretos que busca en el bosque no son para cualquiera. Hay fuerzas que han protegido estos lugares desde tiempos inmemoriales, y no todos están preparados para enfrentarlas. Si desea conocer la verdad, debe acudir esta noche a la vieja ermita de San Bartolomé, donde el pasado y el presente se entrelazan. No confíe en nadie más que en quien sus ojos reconozcan como aliado. El bosque lo está observando. Un silencio pesado llenó la habitación. Carmen levantó la vista, encontrando en los ojos de Alejandro el reflejo de su propia determinación. ¿Vas a ir?, preguntó él, con un dejo de preocupación. Ella asintió, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. Sí. No puedo ignorar esto. Es el siguiente paso. Lucía quiso protestar, pero Carmen la miró con una mezcla de ternura y firmeza. No te preocupes, hija. Sé lo que hago. Esa noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, Carmen y Alejandro se dirigieron hacia la ermita abandonada en las afueras del pueblo. El vestido blanco de Carmen parecía brillar a la luz de la luna, sus curvas insinuadas por la tela que se movía con el viento. Alejandro caminaba a su lado, protector y seguro, con la linterna alumbrando el camino entre las sombras. Al llegar, la ermita se alzaba imponente, sus muros cubiertos de musgo y enredaderas, como un guardián silencioso de los secretos que aguardaban en su interior.
La puerta de madera, vieja y carcomida, se abrió con un crujido que resonó en la noche. Dentro, una figura encapuchada esperaba, envuelta en una capa oscura que ocultaba su rostro. Su voz, profunda y pausada, rompió el silencio. Bienvenidos, Carmen, Rosario y Alejandro. Han llegado al umbral de lo desconocido. Lo que descubran aquí cambiará sus vidas para siempre. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen, pero también una emoción intensa que la impulsó a seguir adelante. La aventura apenas comenzaba, y el bosque de Cieza guardaba secretos más oscuros y profundos de lo que jamás imaginaron. Mientras la puerta se cerraba tras ellos con un golpe seco, una sombra se deslizó silenciosa entre las ruinas, observando, esperando. El misterio crecía, y con él, la promesa de un destino entrelazado con la magia y el peligro. La penumbra de la vieja ermita envolvía a Carmen y Alejandro mientras sus pasos resonaban sobre el suelo de piedra desgastada. La figura encapuchada los guió hacia el altar, donde una mesa cubierta por un paño oscuro sostenía un antiguo libro de tapas de cuero cuarteado. Sus páginas amarillentas susurraban historias olvidadas. La luz tenue de una única vela proyectaba sombras danzantes que parecían cobrar vida propia, como si la misma historia quisiera contarles sus secretos. Carmen, con su vestido blanco que resaltaba bajo la luz mortecina, se acercó con cautela, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y determinación. El escote generoso y el sutil contorno de su figura atraían la mirada de Alejandro, quien a su vez sentía como el aire entre ellos se cargaba de una electricidad casi palpable. Este libro, dijo la voz profunda de la figura oculta, contiene la historia del bosque y de la medalla que encontrasteis. Fue forjada hace siglos para proteger un tesoro que no es de oro ni plata, sino de conocimiento y poder. Solo aquellos de corazón puro y mente valiente pueden descubrir su verdadero significado. Alejandro frunció el ceño, sus manos aún sosteniendo la linterna que iluminaba las páginas del libro. Carmen extendió una mano delicada, sus dedos rozando el papel con respeto. ¿Y qué tesoro es ese?, preguntó con voz firme. Sin perder la calma, la figura encapuchada hizo un gesto lento, señalando una ilustración que mostraba símbolos similares a los grabados en la medalla: árboles entrelazados, lunas crecientes y estrellas fugaces. El bosque guarda la esencia de la vida misma, un poder que puede sanar o destruir. Pero también hay quienes buscan apropiarse de él para fines oscuros. Por eso, vosotros debéis protegerlo. Carmen intercambió una mirada con Alejandro, sintiendo que la responsabilidad que les caía encima era tan inmensa como el misterio que los rodeaba. ¿Y cómo podemos protegerlo?, inquirió ella. La figura retiró la capucha lentamente, revelando el rostro arrugado y sabio de don Raimundo, el anciano bibliotecario del pueblo, conocido por sus conocimientos sobre leyendas y tradiciones locales. Con conocimiento, valor y unión, respondió. Pero cuidado, porque no todos en Cieza desean que este secreto permanezca oculto. Un golpe seco resonó en la puerta de la ermita, haciendo que los tres se giraran de inmediato. La tensión se palpaba en el aire. ¿Quién es?, preguntó Alejandro, acercándose a la entrada. Un hombre alto, de mirada fría y sonrisa torcida, apareció a la entrada. Vestía ropa oscura, y sus ojos brillaban con una determinación peligrosa. Soy Iván, y he venido a reclamar lo que nos pertenece, dijo con voz firme. El poder del bosque no puede estar en manos de unos pocos. Carmen sintió como su cuerpo se tensaba, pero también como la adrenalina le daba fuerza. No permitiremos que destruyas este lugar, respondió, acercándose a Alejandro, quien tomó su mano con firmeza. Iván sonrió con desdén y sacó un pequeño objeto brillante de su bolsillo, una daga antigua que relucía bajo la luz de la vela. Veremos si sois tan valientes como decís, amenazó. La lucha que siguió fue intensa y caótica, con sombras proyectándose por las paredes mientras el destino de Cieza pendía de un hilo. Pero Carmen y Alejandro, unidos por el misterio y la pasión que los había atrapado, supieron que su lucha apenas comenzaba. Cuando Iván fue finalmente derrotado y huyó entre los árboles, don Raimundo los miró con gravedad. Esto es solo el principio, advirtió. El bosque os ha elegido, y su protección será vuestra cruz y vuestra bendición. Carmen, aún con el corazón acelerado, se apoyó en Alejandro, sintiendo la mezcla de miedo y deseo que la mantenía viva. Sabía que el camino por delante estaría lleno de peligros y secretos, pero también de momentos intensos y reveladores. Mientras salían de la ermita, la luna brillaba alta en el cielo, y entre las sombras del bosque, una figura desconocida observaba, sus ojos llenos de intenciones ocultas. La aventura continuaba, y el misterio del bosque de Cieza solo se hacía más profundo y oscuro.